¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en este martes. Estamos listos esta mañana aquí en Hechos AM de Canal 2 en la entrevista para hablar sobre las reformas. Estamos dando continuidad a este tema que es importante, las reformas a la ley de telecomunicaciones de nuestro país. Hay que recordar que hay una comisión que ha sido creada especialmente en la Asamblea Legislativa, una comisión ad hoc que se encarga de darle seguimiento y de generar el debate necesario para poder darle respuesta a una resolución emitida hace ya algún tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de aquella resolución que mandata a la Asamblea Legislativa para buscar mecanismos alternos a la subasta establecida tradicionalmente en nuestro país, o a la subasta que por años se venía desarrollando con base a la ley, que ya era una ley también bastante viejita, ¿no? Desfasada, bueno, tal vez no desfasada, pero que era una ley que no estaba acorde a los tiempos en nuestro país. Así es que está con nosotros ahora Mario Ponce, del Partido de Concertación Nacional. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo, un saludo muy especial. Eso es bien oportuno aclararlo. Y al diputado Rolando Mata Fuentes, y especialmente a nuestros hermanos salvadoreños que obviamente ven Canal 12. Me gusta, Mario, ya lo presentó a todos. Excelente, Mario, muy bien hecho. Efectivo. Rolando Mata, bienvenido, gracias del FMLN, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días a los colegas y Romeo y a la estimable audiencia de este foro. Gracias, Mario Tenorio, también por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Romeo, un saludo a toda la teleaudiencia de Canal 12 y es un gran gusto estar compartiendo contigo y con mis colegas diputados. Mira, el set es bastante amplio, pero creíamos nosotros que todavía una persona más cabía en este lugar, era Jacqueline, más bien no Jacqueline, sino la diputada Jacqueline Rivera, se disculpó, Carla Hernández, sí. Jacqueline Rivera se disculpó porque tenía un evento a esta hora de la mañana, bueno, un poquito más tardecito, pero Carla Hernández fue invitada a este foro para conocer su punto de vista, Carla Hernández del Partido Arena, para escuchar su posición respecto a este tema y nos dijo que no podía tampoco, así es que bueno, pero tenemos un panel completo. Mario, gracias por estar con nosotros de nuevo, coméntanos cuál es tu opinión, tu punto de vista sobre esto. Hoy se reúne nuevamente la comisión ad hoc, entiendo que todavía hay cosas que afinar, algunas cosas de las cuales tú has sido crítico de cómo se está manejando, y creo que este es el momento para externar nuevamente si hay alguna oposición de tu persona como Partido de Concertación Nacional a estas reformas, o ya hay más acercamiento. Bueno, en primer lugar quiero expresar lo siguiente, Romeo. Uno debe entender que dentro de los 84 diputados, por supuesto la correlación aritmética o la suma aritmética, eso cuenta y uno tiene que partir de esa realidad. Nosotros iniciamos esta discusión cuando conformamos parte de la comisión ad hoc para cumplir el espíritu de la sentencia de la Sala de lo Constitucional con relación a dos cosas fundamentales que tú lo planteaste al inicio de tu intervención. En primer lugar, nosotros fuimos a esa comisión para responder y legislar sobre dos aspectos importantes. El primero, trabajar o diseñar un mecanismo alterno a la subasta que, por supuesto, la Sala, dentro de su sentencia, aunque no, una palabra obviamente modificó todo, expulsó la palabra automáticamente, me refiero a los que van a renovar sus concesiones. Pero, aparte de eso, la subasta nos mandó y nos dijo, miren, diputados, Asamblea Legislativa, es necesario desarrollar mecanismos, requisitos y principios que estén inmersos al momento de dar una concesión. Estos son los mecanismos alternos. No, dijo requisitos. Okay. Una cosa es el mecanismo alterno que en este caso, aparte de la subasta, es el concurso que nosotros desarrollamos y lo entendimos y eso fue parte del debate, de la discusión, pero también desarrollamos requisitos y mecanismos para que se puedan cumplir, tanto para renovar las concesiones en radiodifusión y televisión de señal abierta, como para dar nuevas concesiones de la frecuencia del espectro radioeléctrico.
vistas las cosas desde ahí, nosotros entendíamos que habíamos cumplido con la sentencia. Pues logramos llevar un dictamen que fue retirado del Pleno y regresa nuevamente, se piden 3 meses para poder estudiar nuevas propuestas, porque se entendía de que eso no bastaba para poder resolver que no daba la respuesta, sentencia, de acuerdo al criterio, es respetable, por supuesto que es respetable la posición de los compañeros diputados, decían la sentencia abarca más allá de eso. Y no solamente el simple aspecto de lo que aquí se ha propuesto, el mecanismo alterno, a la subasta y los requisitos que se han desarrollado. Terminan los 3 meses y logramos de alguna manera, supuestamente entre comillas, lograr un acuerdo nuevamente. Resulta que el tal acuerdo en el que logramos estructurar en la Villa Dueñas, no logró ni bajar al Pleno Legislativo, porque un día antes llega la superintendente a presentar un pliego de reformas que pues por supuesto son reformas cuyo objeto es a la actualización y modernización, como tú lo decías, de la ley de telecomunicaciones y electricidad, que abarca los 3 sectores, televisión, radio y telefonía. Aquí va más allá del mandato de la sala. Y tras esa propuesta de CIGET, ¿se cae el consenso o se cae el dictamen que estaba listo? Se cae el dictamen. Simple y sencillamente nosotros decimos, bueno, en efecto, pues el FMLN gana, tienen de alguna manera 42 votos, ahí hay 42 votos, nosotros pudiéramos de alguna manera construir en el otro escenario 42 votos, pero al final llegamos a la conclusión, y bueno, ¿y qué hacemos realmente? ¿Sería de alguna manera viable estar en una situación de enfrentamiento? No, pues nosotros lo que hemos hecho es sumarnos a ese pliego de propuestas de reformas porque hemos entendido de que hay que modernizar la ley. Y yo quiero de alguna manera, Romeo, manifestar para tratar de que los salvadoreños entiendan de qué estamos hablando. El espectro radioeléctrico es un asunto de todos. Aquí estamos haciendo de parte del espectro. Cuando tú hablas, emites un mensaje. Y esa es parte de nuestro entorno, en nuestro alrededor. ¿Cómo pudiera una persona de alguna manera hablarle a una multitud de 1000 personas? Por supuesto que necesitas un aparato para poder llegar hasta allá. Entonces, si te das cuenta, el espectro lo manejas en el diario vivir. Por eso es importante que sea democratizado el espectro, por eso mismo, porque es una herramienta valiosa y poderosa, sobre todo para difundir mensajes. Pero para que lo entiendan los salvadoreños, el espectro radioeléctrico son ondas de radio de alta frecuencia y baja frecuencia que permiten, en el cual se utilizan diferentes tecnologías. Entonces, todas las personas nos beneficiamos del espectro radioeléctrico. Entonces, ¿cómo legislar para que el espectro radioeléctrico nos permita ser utilizado de forma democrática, como dices tú, pero que entendamos que el espectro es un factor que sin la inversión necesaria, por supuesto, no te genera, como le genera al mundo entero, ingresos, actividad económica? Bueno, tú aquí estás, de alguna manera, ¿cuántos se benefician de este canal? ¿Cuántos reciben un salario de este canal? Los que le dan mantenimiento a las antenas, tú que estás dirigiendo este programa, los técnicos que están allá. Es toda una mensaje industria, está llegando a todos los rincones. Industria. Entonces, aquí hay una industria del espectro, pero hay tecnología, hay inversión en tecnología. Doctor Mario Tenorio, a ver, ustedes han logrado ponerse de acuerdo en este tema, tienen un punto de vista, digamos, con otros partidos políticos similar. Bueno, quiero terminar de entender cuál es la diferencia con los partidos, ¿no? O con los diputados que no están de acuerdo en esta propuesta. Lo que estamos tratando de hacer en este momento en la comisión, y creo que lo estamos logrando, ha costado, Romeo, porque ha costado, es construir entendimientos sobre la base de muchas cosas, no de pocas, sino que de muchas. Quizás las más importantes en este caso es que pretendemos que exista una real democratización
de las comunicaciones en El Salvador y que existe una verdadera democratización también del espectro radial. Sin embargo, yo siempre lo he manifestado, Romeo, el espectro radial que tenemos en nuestro país es sumamente limitado, porque no somos un país con una extensión territorial lo suficientemente grande para poder tener un espectro radial más amplio. Por lo tanto, tenemos que adecuarnos a esa circunstancia y hemos venido trabajando sobre la base inicialmente de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que acotaba dos situaciones elementales, como ya lo decía el diputado Ponce. La primera establecía que se debían de buscar mecanismos alternos a la pública subasta. Entonces, nosotros consideramos que esos mecanismos alternos podían ser el concurso y podía ser, en un caso especial, el sorteo. Y los establecimos. La comisión vino trabajando sobre esa situación. Y la otra circunstancia, no menos importante en la sentencia, fue que se expulsó de la ley de telecomunicaciones el otorgamiento de frecuencias de manera automática. Eso queda pues prácticamente apartado del texto, ¿verdad?, de la ley, aún de la que puede construirse con la propuesta de reformas. Pero sí, yo entiendo que ya estamos llegando a entendimientos. Nosotros sí nos vimos en algún momento, y yo también lo expresé, sorprendidos porque habíamos venido trabajando fuertemente en la comisión ad hoc y se habían establecido ya acuerdos, porque los habían, entendimientos para poder producir un dictamen que al final algunos partidos, algunos grupos parlamentarios o representantes en la comisión lo firmaron y otros no lo firmamos. Y se presenta antes de la salida a vacaciones, antes de la llegada de vacaciones de Semana Santa, se presentó a los concesionarios una propuesta de reformas elaborada por la CIGET, que posteriormente fue presentada a la Asamblea Legislativa un día después de que nos habíamos puesto de acuerdo para poder dictaminar. Por el respeto a esa presentación de ese pliego de reformas que presentó la superintendenta y entendiendo que se habían construido o se han construido los acuerdos y los acercamientos, los consensos en este caso necesarios entre los concesionarios y la CIGET, tanto así que la superintendenta se presentó con prácticamente los concesionarios a presentar este documento a la Asamblea Legislativa. Nosotros lo vimos con buenos ojos y dijimos, bueno, vale la pena. ¿Y esa es la que están discutiendo ahora? Esa es ahora? la que vamos a comenzar a discutir este día. La superintendenta se hará presente, ha sido convocada este día para que ella nos explique la situación, pero también, Romeo, hay observaciones que ASDER manifestó que las iba a presentar en su momento para efectos de poder llegar a un buen entendimiento. Yo lo que quisiera, y mucha gente me malinterpretó cuando yo establecí esta situación, si hay un consenso, si ya se trabajó de manera conjunta entre concesionarios, en donde estaba ASDER, en donde estaba las radios comunitarias, entiendo yo que estaban también las principales operadoras de televisión en el país, y ya se lograron algunos consensos, pues las observaciones que pueden darse esperamos que sean observaciones mínimas para poder salir lo más pronto posible de esta situación. Ahora, lo que vamos a discutir también es si es conveniente que dentro de esas propuestas de reformas se pueda ver lo relativo a la telefonía, porque vienen algunos artículos
que hacen relación a la telefonía y pues nos pondríamos de acuerdo los diputados de la comisión para ver si podemos continuar en el mismo análisis que se ha presentado del espectro radioeléctrico las propuestas relativas a la telefonía. Pero eso pasa porque lo discutamos en la comisión. Doctor Telorio, esto, la propuesta de la CIGED, pregunto, ¿no? ¿Vino a facilitar entonces este tema? Más allá de que votó, digamos, el dictamen, pero se supone que es una propuesta consensuada, como usted dice, escuchada por distintos sectores, o donde han contribuido distintos sectores. Lo primero que habría que ver es que se respete la sentencia dentro de estas propuestas de reforma establecida por la Sala de lo Constitucional, porque según ese mandato surge la comisión ad hoc. Entonces, yo creería que sí, y vuelvo a repetir, en este caso nosotros estamos ponderando mucho el consenso que ha logrado, y yo efectivamente lo reconozco, la señora superintendenta, junto con los concesionarios de diversas emisoras, llamémosle así, o diversas instituciones que tienen que ver con la circunstancia de la comunicación en el país. Diputado Mata. Sí, Romeo, ha pasado ya bastante agua, ha corrido, y yo creo que bastante positivo porque ha sido a través del diálogo, la participación de los diferentes sectores, en la cual hemos superado, creo yo, una etapa de bloqueo, creo yo así le llamaría, de abordaje del problema de las telecomunicaciones, de abordaje de la necesidad de actualizar y modernizar la ley, el normativo de las telecomunicaciones y darnos cuenta fundamentalmente de que el espectro, ya como lo dijo el colega Tenorio, es limitado porque el país es pequeño. Y la tecnología ha avanzado, la industria se ha desarrollado y entonces hoy estamos, y yo creo que es la riqueza del diálogo que se ha abierto, tanto al interior del Parlamento como al interior del gobierno a través de la CIGED y los diferentes concesionarios. El espectro es de dominio de todos los salvadoreños, es decir, es propiedad de los salvadoreños a través y representada a través del Estado. Ese es un punto importante. Y de lo que se trata, que el acceso para democratizar, para que haya pluralismo, que permita difundir el pensamiento y que haya interacción de las diferentes expresiones de la sociedad, debe de tener seguridad jurídica, pero también debe de haber seguridad tecnológica, incluso para el inversionista, de tal manera que uno no le interfiera a otro. Ese es, yo creo que es una conclusión, un avance muy importante, porque eso permite abordar con mayor precisión justamente los problemas que de entrada hay que cumplir la sentencia. Exactamente, ahora lo primero que tiene que cumplir exactamente cualquier propuesta es dar respuesta a la inquietud de la sala o lo planteado por la sala, ¿no? Exacto, la sala, como lo han dicho los colegas, mandó a decir debe de haber un mecanismo alterno a la subasta. Estamos proponiendo 2 en consenso, 2 más, y debe de haber también, dice, las prórrogas condicionadas, pero al mismo tiempo a mí me parece que se excedió los magistrados en ese sentido, ya de un solo dio derechos adquiridos, a pesar de que sostuvo la tesis central es que no pueden haber prórrogas automáticas, pero la sala eso hizo, prorrogar automáticamente por 20 años más de las concesiones, solo que hay que ponerle condiciones a verificar. Pero también la sala, que es otro mandato que da, puso medidas cautelares, y esas medidas cautelares, dice, solo se levantarán en la medida en que se inicie, se garantice el proceso de digitación para el público. Digitación, quizás vale un ejemplo, Romeo. Antes teníamos los celulares, unos grandes ladrillos de obra analógico. Y hoy tenemos uno más pequeño, menos peso, pero aquí tenemos películas, tenemos internet, tenemos llamadas, etc.
Entonces eso hace la tecnología y esta convergencia de posibilidades, no solo tecnológicas, sino que de frecuencia y acceso que se abre, eso necesitamos garantizarlo para que se dé ese proceso de digitación. Mata, tal como decía Mario, ¿no? Uno de los aspectos importantes es definir los criterios para otorgar la prórroga, por ejemplo, a los que reciben una concesión con estas reformas, ¿verdad? Y esos criterios todavía no están definidos. ¿Cómo no? Ya está definido. Incluso ya están incorporados en la propuesta de la CIGET. En estos 36 artículos que en conjunto ha presentado la CIGET con los concesionarios, vienen ya bastante precisados esos aspectos, los condicionamientos, el proceso mismo de garantía, de concesión, el proceso mismo de la renovación. Y de otra manera no hay riesgo de que quienes tienen ahora una concesión pues puedan continuar con la misma, ¿no? No hay riesgo de que puedan perder esa concesión. Solo la pueden perder si no cumplen las condiciones que ha mandado la sala a poner para la prórroga. Por eso digo, dio derechos adquiridos, que ese era el propósito de eliminar la prórroga automática. Pero bien, nosotros estamos por cumplir esa sentencia, no nos preocupa ese regalo que dio los magistrados. Lo que sí nos preocupa, creemos nosotros que debemos ser muy responsables, este es un bien de los salvadoreños y hay que regular adecuadamente para que se democratice todo el espacio que tenemos para emitir las emisiones, nuestros pensamientos, a través de las ondas radioeléctricas. Mario, estoy viendo aquí en el artículo que tú me has proporcionado, por cierto, esta página. Este es como el resumen de lo que habíamos trabajado de la sentencia, ¿no? Sí. Dice ejecución del pago de renovación y contrato de renovación. Esto es parte de los requisitos. Es una figura nueva, el contrato es una figura nueva. Es una figura nueva, tanto pero también en la propuesta de la comisión ad hoc como en la propuesta que lo retoma la CIGET dentro de su proyecto. En este momento no existe la figura del contrato. Simple y sencillamente le dabas la renovación de la concesión tanto en televisión como en radiodifusión al concesionario, pero no existía un documento donde se pactaba y se comprometía a hacer el plan de inversión, ¿verdad? Y a mantenerse dentro del programa para el cual se había diseñado se había dado la concesión tanto en radio como en televisión. Por eso es que el contrato es una figura nueva dentro de esta reforma que se está planteando. Estoy chequeando algunas de tus declaraciones. Dice, sin embargo, el parlamentario, refiriéndose a ti, manifestó que es un proyecto con aspectos, refiriéndose al de la CIGET, ¿no? Con aspectos diferentes a lo que la sala ordenó reformar. ¿Ves algunas cuestiones diferentes? Y es cierto, fíjate que, y lo digo con propiedad, en un primer momento nosotros trabajamos el primer proyecto que al final salieron ahí críticos y quiero con el respeto debido, me refiero a las radios comunitarias que están organizadas a través de ARPAS, que manifestaban que esa era la ley Ponce, ¿verdad? Entonces le pusieron nombre, cosa que no era cierto, pues lo habíamos construido entre todos, pero así lo dijeron ellos en su radio. Uno monitorea las radios y por supuesto ellos lo expresaron. Y es respetable, claro, ¿verdad? Sí. Aunque no lo comparta, pues porque no era una imposición de este servidor. Simple y sencillamente nosotros habíamos trabajado con nuestro equipo técnico las reformas, pero que se ajustaran al espíritu de la sentencia y no más allá. Pero en esa primera propuesta nosotros habíamos desarrollado, y no me van a mentir los compañeros diputados de la Comisión ad hoc, el artículo 100. El artículo 100 tiene que ver exclusivamente con el tema de las telecomunicaciones. Hicimos la reflexión posterior en el último dictamen que no logró las firmas y dijimos, ese artículo hay que sacarlo porque la sala no nos está mandando a legislar sobre el tema de telecomunicaciones, nos está mandando a legislar sobre televisión y radiodifusión, porque para este tipo de concesionarios nos había dado la sentencia de la sala. Y en ningún apartado hablaba de las telecomunicaciones. Por supuesto, hoy la propuesta que manda la CIGET sí ya viene incluido ese, ese tercer actor tan importante que debe ser escuchado. Por eso es que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando tú dices, el proyecto lleva consenso, dice el diputado Rolando Mata.
pues sí, lleva consenso de la radiodifusión y de la televisión, ¿verdad? Y de las radios comunitarias, posiblemente. Pero yo no vi a ninguno de los agentes económicos de los operadores de telefonía móvil en el país, que son actores importantes que han hecho mega inversiones en este país y por supuesto no los puedes ignorar. Nosotros los vamos a llamar y dentro del programa, como comisión ad hoc, estamos obligados a llamarlo para que ellos den opinión. ¿Y según tú, cómo les afecta esto a ellos? ¿En qué aspecto les afecta? Mira, en la mayor parte de la propuesta, la propuesta de redacción que viene al articulado, por supuesto, abarca a los tres actores: radiodifusión, televisión y telefonía móvil. ¿Por qué? Porque la ley no puede ser, para televisión debe ser una, para radiodifusión debe ser otra y para telefonía debe ser otra. Estamos hablando del espectro radioeléctrico que abarca a los tres. Acordémonos que en este caso en particular todos nos comunicamos a través de teléfonos inteligentes, nos comunicamos a través por ejemplo, hacemos uso de tecnologías del espectro radioeléctrico. Me refiero a la televisión por cable, por ejemplo, cuando tú haces uso del control remoto, sí, claro, que estás haciendo uso del espectro radioeléctrico. Entonces, estas tecnologías, por supuesto, deben de estar de alguna manera legisladas de forma uniforme. Les termina afectando. Entonces, no, de esa manera. Si aquí habemos tres actores, él es radiodifusión, él es televisión y yo soy telefonía, tú no puedes dar una ley para uno y para otro no. Ok, Mario, tienes que abarcarnos a los tres, sí, porque hay reglas para los tres que los tres debemos de. Es un buen aspecto discutirlo. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos para continuar con este tema, retomando esto, y quiero escuchar la opinión también de mis otros dos invitados respecto a cómo se salva esa parte y qué facultades le dan, ¿no? No sé si este fallo de la sala le da facultades a la CIGET para poder ampliar, digamos. Pero para terminar, y que no se me olvide la idea, los tres ocupamos parte de ese espectro radioeléctrico. Por eso es que la legislación, la propuesta de la CIGET, tiene que abarcarnos a los tres. Telefonía celular ocupa un espacio importante del espectro radioeléctrico, televisión ocupa un espacio del espectro radioeléctrico y radiodifusión ocupa otro espacio del espectro radioeléctrico. Entonces, no puede, la legislación tiene que ser para los tres. Hay reglas generales que tenemos que cumplir a los tres. Muy bien, vamos a la pausa, regresamos. Bueno, el doctor Mario Tenorio está con nosotros, Rolando Mata del FMLN y Mario Ponce del Partido de Concertación Nacional. Doctor Tenorio, quiero escuchar su opinión respecto a este tema. Ustedes que son parte de esta comisión ad hoc, ¿cómo se salva esa parte que me parece importante lo que dice Mario, ¿no? Es decir, aquí no puede emitirse una ley si no es con el consenso y con, por lo menos, digamos, haber escuchado a los distintos sectores y así alusión directa al tema de las telefónicas en nuestro país. Correcto, por lo que yo he logrado comprender en la exposición que ha hecho el diputado Ponce, él está de acuerdo con que se vea en estas propuestas de reformas lo relativo a las telecomunicaciones. Y hay una cosa muy importante que también él mencionó y que yo la quiero reiterar, porque fue un acuerdo de la comisión. En este caso, como se incorporan a los operadores de telefonía en nuestro país, es importante que estos puedan ser escuchados. Por eso acordamos que después de la reunión que sostendremos este día con la superintendenta de electricidad, llamemos a los prestadores de servicios telefónicos para escuchar sus opiniones. Ellos emitieron un comunicado que a mí me pareció prácticamente un poco a la ligera,
cuando la superintendenta expuso a los concesionarios los alcances de estas propuestas de reforma. Le leo un poco textual. Les preocupa que se quiera imponer, dijeron ellos, una serie de impuestos y cargas a las empresas telefónicas porque sin duda van a terminar recayendo en los usuarios. Yo no sé si la propuesta de la CIGET habla de esto precisamente de impuestos, ¿no? Hay unos aranceles ahí. Realmente no impuestos, lo que está propuesto, pero antes de llegar a ese punto, Romeo, sí es importante escuchar la opinión de los operadores de servicios telefónicos en el país. Y eso espero que nos pongamos de acuerdo, lo podamos hacer la próxima semana, porque se incorporan acá algunos artículos que aparentemente pues a ellos les afectan. Para el caso hay un apartado que se refiere a las sanciones, ¿verdad? Que son obviamente sanciones económicas por incumplimientos, pero tienen toda la razón. Ellos no han sido escuchados, ellos deberán de tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista en la comisión para irnos poniendo de acuerdo. Pero dice el diputado Mata que sí, que han sido escuchados por lo menos unilateralmente, se han reunido. Pero en la comisión definitivamente a la comisión no han llegado. No han llegado. ¿No han sido convocados por ustedes entonces? No han sido convocados porque estas propuestas de reforma, las que teníamos anteriormente, que nos concentramos, como lo decía en un principio, en el análisis de la sentencia, no incorporaba a las operadoras de servicios telefónicos. Pero ahora que se ha presentado esta propuesta por parte de la CIGET, sí hay algunos apartados en los que se hace referencia a ellos y por lo tanto pues queremos escuchar su opinión. Nosotros estamos abiertos, yo quiero reconocerlo acá, vi mucha apertura por parte del presidente de la comisión, el diputado Blandino Nerio, que cuando se tocó ese punto sí él estuvo de acuerdo en que llegara a la comisión estas personas para exponer esos puntos de vista. ¿Y esta propuesta de la CIGET en qué aspectos hace referencia específica a las telecomunicaciones? Uno de los más importantes es el apartado, insisto, de las sanciones. Artículo 9 hay una parte. Y también en el... y también, correcto, también dentro de las definiciones, ¿verdad? Ya se hace una definición expresa del servicio público de telecomunicaciones, es decir, situaciones de esa naturaleza, pero yo por el momento, Romeo, como no hemos profundizado en este análisis, no veo impuestos, ¿verdad? Sí, insisto, sanciones, pero las sanciones... Esa es otra cosa, por incumplimiento de algo, ¿no? Correcto, y la superintendencia, y lo quiero aclarar, la superintendencia en este caso es el ente rector, ¿verdad? Guste o no guste, es el ente rector por medio del cual los concesionarios y los operadores de servicios telefónicos deben, ¿verdad?, de regirse. Por ahí me pareció un poco fuera de un análisis serio lo que manifestaba un diputado que decía de que el control que ejerce la CIGET sobre estos operadores de servicios telefónicos o del espectro radioeléctrico limitaba la libertad de expresión. Yo quiero manifestar que esas situaciones definitivamente están fuera de la realidad. No comparto en ningún momento las expresiones que se decían en este momento. Y lo peor es que es la única persona que lo dijo, porque ni los concesionarios mencionaron esa palabra, ¿no? Entonces, yo lo quiero dejar bastante claro, esto no tiene nada que ver con el irrespeto o el respeto o la violación a la libertad de expresión. No querramos, Romeo, y lo voy a decir bajo estos términos bien salvadoreños, asustar con el petate del muerto, queriendo tergiversar estos alcances de las propuestas. Diputado Mata, la propuesta, porque es importante esto, dice el doctor Tenorio, yo he visto la propuesta y no veo ahí nada que tenga que ver o que mencione lo que dicen las operadoras, impuestos o cargos, ¿verdad? Pero de todas formas, el comunicado de alguna manera menciona también la propuesta atenta, dice, contra la seguridad jurídica y económica, además de violentar el Estado de Derecho. Es decir, que no sé si la palabra sea correcta, pero se maneja un lenguaje bastante alarmista sobre esto, o un lenguaje bastante fuerte, ¿no? Prácticamente se habla de esto,
de la libertad de expresión, desde el punto de vista, digo, de las telefonías. Sí, Romeo, es que hay algunos diputados que se lanzan a la palestra, muchas veces desconociendo el contenido y la esencia de la normativa o de la propuesta que se está poniendo a discusión. Lo cierto es que estos 36 artículos que se están proponiendo hoy por un grupo de concesionarios y la CIGET, y yo quiero aclarar que también la telefonía ha sido escuchada en esto, solo que ha estado en bilaterales. Es más, esta comisión ad hoc a su inicio los convocó, ahí llegaron los 3 representantes de Cosatel, les pusieron su opinión y duró 3 minutos porque dijeron, no nos toquen las telefonías porque no lo ha dicho la sala, y se levantaron. Rechazar, a mi criterio, rechazaron discutir este punto esencial e importante para el país. No es que no se les haya convocado, no es que no ellos se les haya no quisieron convocado. Hablar sobre el tema. Y después algunos diputados sostuvieron de que no había tocar nada porque la telefonía... Y de lo que estamos hablando es de garantizar el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico del país, que es propiedad del Estado. Eso se llama abordar el campo nacional de asignación de frecuencias. Por supuesto que en ese campo hay que abordar, porque la ley de telecomunicaciones habla de telefonía, de radio y TV. Y hoy la sala dice que hay que hablar de lo de digitalización. Ya planteó cambio de tecnología para operar el espectro radioeléctrico nacional. De eso se trata, es la ley que trata de eso. Y obviamente cuando habla de sanciones, pues va a hablar para esto todos los operadores del espectro radioeléctrico. No es solo para la telecomunicación, sino el espectro radioeléctrico también. Y cuando habla del campo, por supuesto que tiene que hablar cuáles son las frecuencias que van asignadas a la telefonía, las frecuencias para la televisión y las frecuencias para la radio, que ahí los toca, y muy bien ha expresado Mario de Ponce de que ese aspecto viene regulado y hay que tocarlo. Yo creo que llegar a ese consenso es muy importante, porque entonces vamos a garantizar la función de los diputados es garantizar que los beneficios del uso del espectro radioeléctrico sea para los usuarios, para los empresarios, y por supuesto garantizar el rol rector que tiene el Estado a través de la CIGET, que permita una mejor utilización del espectro radioeléctrico. A mi criterio, lo que hay aquí en algunos diputados, porque yo realmente no lo he visto en expresión abierta de los concesionarios de las telecomunicaciones, de que se opongan a estas propuestas. Lo que hay es una actitud, a mí me parece, fuera de serie de las telefonías. Bueno, que hasta en el ámbito de seguridad ellos prefieren la facturación que a la vida de las personas, de cualquier persona. Hasta tuvieron que derribar torres, ¿verdad?, porque ellos no querían bajar las frecuencias alrededor de los penales. Yo creo que esa actitud no es buena, ni para ellos, ni para la sociedad, ni mucho menos en este caso de proteger vidas. Vamos a ver. Si eso lo traspasamos para acá, me parece que hay que deponerlo, hay que ser más abiertos, hay que garantizarle la inversión, hay que darle seguridad jurídica. Por ahí se instaura en la ley de telecomunicaciones la propuesta de que debe haber un contrato en la cual se están las obligaciones del Estado respecto al concesionario, y el concesionario respecto al Estado para hacer uso del espectro radioeléctrico. Mario. Mira, fíjate que yo he trabajado el documento que la CIGET nos envió, y por supuesto hay una porción importante de ese texto que va dirigido solo a telefonía. Yo aquí hice este trabajo, no traigo mi documento, digamos, el original, donde puse esto va para telefonía, esto va para radio, esto va para televisión y radio, pero aquí están, por ejemplo, lo que venía solo para telefonía. Y en la página 6, por ejemplo, en el artículo 5,
habla de las abreviaturas y adiciones que presenta la CIGET. Por ejemplo, el cargo de acceso es único y exclusivamente para telefonía. Y dice cargo mensual mínimo que cada usuario debe pagar para estar conectado a la red, sin incluir el valor de los servicios adicionales de telefonía. Ahí hay un punto. Te digo lo que obviamente está directamente vinculado a telefonía. Circuitos arrendados significa instalaciones de redes de telecomunicaciones fijas entre 2 o más puntos designados. Voy a quedarme ahí medio. Colocalización física o coubicación significa la facultad de un operador de servicios de telefonía de solicitar a otro el arriendo de los espacios físicos necesarios para la materialización. O sea, esto le preocupa a las telefónicas, porque eso significa que si no le van a renovar la concesión, ese espacio, toda la infraestructura se la pueden dar a otro. Y aquí hay un punto que... Pero no es arbitrario eso de que se la dan a otro, pero ¿no? así como solo lo están si planteando, se incumplen algunas situaciones. Así entiendo. como lo están planteando, pues sí, pero pueden haber decisiones políticas. Yo quiero que este tema, por supuesto, los que hemos venido por nuestra propia voluntad a expresar opinión, lo tratemos o lo abordemos de forma objetiva y con criterio técnico, porque no podés abordar con criterio ideológico este tema. Este es un aspecto eminentemente técnico. Si ya metes el ingrediente ideológico, ya vas por otra vía, y nosotros no queremos que vinculen a la decisión que podemos tomar como comisión ad hoc, que vamos a favorecer un ambiente que favorezca a una forma de buscar coartar la libertad de expresión o la libertad de prensa. Debemos ser cuidadosos porque estamos tocando un tema que trastoca las libertades de los ciudadanos, que de forma individual y de forma colectiva, de forma organizada y de forma desorganizada. Y ahí es a donde nosotros de alguna manera debemos de ser muy cuidadosos. Por eso digo, hay que abordarlo con criterio técnico. Mira aquí por ejemplo, el cuadro nacional de atribución de frecuencias, ¿vean? Tiene que ver con telecomunicaciones, desagregación, la división en elementos arrendables de los distintos servicios que forman los servicios de interconexión, tiene que ver con telefonía. Encriptación es el sistema mediante el cual, con la ayuda de técnicas o programas informáticos, se cifra o se codifica determinada información con la finalidad de volverla inaccesible. Mario. Y te sigue desarrollando el operador de redes comerciales de telecomunicaciones. O sea, sí hay, y te lo digo, hasta en las páginas en las cuales está el documento, porque fuimos cuidadosos en trabajar esto. Déjame escuchar la opinión y te voy a regresar la palabra a ti después de escuchar la opinión del doctor Mario Tenorio, porque entiendo que por lo que he estado viendo no está muy de acuerdo y es parte del debate. Pero yo quiero, no es que no estoy en desacuerdo con Mario Tenorio. No, lo que pasa es que quiero que escuchemos los dos puntos de vista y luego te regreso la palabra, porque quiero escuchar, digamos que es una intervención así muy rápida el doctor Tenorio, ¿no? Para luego volver contigo con la palabra. Mario lo que está expresando prácticamente es lo que está contemplado en el artículo 5, que sustituye al artículo 6, ¿verdad?, de la ley actual de telecomunicaciones. Y quiero leer el acápite de esa propuesta. Dice, abreviaturas, definiciones y acrónimos. Es decir, es cierto lo que dice Mario. Aquí aparece la definición de la red comercial de telecomunicaciones. Aparece el revendedor de servicios de telecomunicaciones. Aparece servicio público de telecomunicaciones. Aparece telecomunicaciones como tal. Aparece también telecomunicaciones móviles internacionales. Pero estas son definiciones, son conceptos que no desarrollan un mandato. Ojo. Entonces está aclarando la ley conceptualmente esos términos. Ahora, lo que sí, en lo poco que he revisado esto, yo sé que ahora que llegue la superintendenta, vamos a aprovechar para aclarar dudas, es con relación, insisto, a las sanciones que se establecen, que entiendo yo, sí van incorporadas a los servicios de telecomunicaciones, pero estas sanciones están sujetas a un incumplimiento. Sí, claro. Por lo tanto, yo quiero aclarar, y no estoy en contra de lo que Mario está manifestando, es de que esas situaciones son estrictamente de definiciones que aparecen conceptuales en la ley, Mario. en la propuesta. Mira,
Pero para concluir, porque por supuesto me complementó el diputado Mario Tenorio, como aquí estás trastocando a 3 grupos de agentes económicos, la industria de televisión, la industria de radiodifusión y la industria de telefonía, y por supuesto también a los actores importantísimos que son las radios comunitarias, que pues, desarrollan un papel fundamental dentro de su comunidad. Lo que aquí nosotros estamos viendo es que, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con televisión y radiodifusión, te desarrolla de forma clara, precisa y concreta, que te dice que cuando tú vas a renovar tu concesión, la renovación va a ser por 20 años. Pero en telefonía no te lo deja así. Entonces las reglas deben ser para todos. ¿Por qué? Porque la sala mandó una sentencia en la que dentro de esa sentencia está inmerso un punto fundamental para poder obviamente crear certeza jurídica, que es de alguna manera no cambiar las reglas del juego. Porque ¿cómo puede ser posible que Romeo Lemus quiera invertir en un negocio bajo estas reglas que yo tengo acá, ¿verdad? Y yo se las cambie posterior a una mega inversión? Tú no puedes levantar una inversión tan grande como las que tiene Tigo, Claro, Digicel, Telefónica. O sea, pero tú ves que hay riesgo en eso precisamente. Allá hay sesgo porque, mira, el problema que tenga el gobierno, que por supuesto deben de sujetarse, eso no debemos de traer ese tema, porque ese tema es un tema de seguridad que lo está manejando el gobierno y por supuesto tiene que ser contundente con sus medidas, pero no hay que traer un tema e involucrarlo con la redacción de una ley que lo que busque es regular. Revisa, por ejemplo, cuál Pero es lo mismo habría que decirle a las telefónicas, Sí, no, no no por estén eso. socando la tuerca para allá o de aquel lado para ver cómo nos presionan por este lado. Porque podría ser una herramienta que ellos estén utilizando. Eso no tiene nada que ver con el ente regulador o el ente rector, llámese SIGET. Revisa qué dicen los considerandos del anteproyecto de la SIGET, por ejemplo. Te lo dice de forma clara. Veamos parte de los considerandos. Ellos te dicen, dentro de sus considerandos, te hablan de que el papel de la SIGET es regular la explotación del espectro radioeléctrico y aplicar la ley de telecomunicaciones. Doctor, punto, no te vamos a ver. dice más allá. Entonces, ese papel de derribar las torres, por supuesto que es un papel del gobierno a través de las autoridades competentes que no están de alguna manera cumpliendo una ley que le da facultades a la Policía Nacional Civil, al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que tienen el poder, el mandato de hacerlo constitucional, diputado Mata. Pero eso no lo puede mandar a hacer la SIGET. No, pero no lo está mandando a hacer, entiendo, no lo está mandando a hacer a través de esta reforma. Pero bueno, escuchemos al diputado Mata, vamos a ver. Bueno, primero, para el público, el mandato que da la sala es para la Asamblea Legislativa, no es para la SIGET. O sea, el responsable constitucionalmente de elaborar la ley secundaria, reformarla o derogarla, es la Asamblea Legislativa. Eso es claro. Segundo, o sea, es un papel de los legisladores. Ese es lo que dijeron los constitucionalistas. Segundo, la ley de telecomunicaciones, insisto, es el único normativo que existe para regular el uso del espectro radioeléctrico. Y por supuesto que en las propuestas que vienen, lo que les molesta a algunos es que aparezcan sanciones. Pero si incumplen la ley, tiene que haber sanción. Lo mejor es apegarse a la ley. Es más bien, si hay una ley, también tiene que haber sanciones si se incumple esa ley. Exacto. Y la ley justamente lleva el propósito de darle garantía para el uso del espectro, o sea, la seguridad y la garantía de acuerdo a las reglas que se pone de acuerdo la Asamblea que debe de emitir. Y se convierten en ley de la República una vez sancionado por el presidente. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Por supuesto que si solo un cuerpo normativo tenemos
de las telecomunicaciones, entonces debe abordar pero las un tres punto, áreas. Ahora, diputado Mata, ¿dónde está, si es que lo hay, ¿no? Esa amenaza que puede haber para afectar la inversión que pudo haber tenido en el pasado cualquier empresa de telefonía? mire, lo que sucede es que han tirado una frase, por supuesto que no están los diputados acá presentes, han tirado la frase de que la reforma solo debe decir que aborde los mecanismos alternos y eliminar la prórroga automática, ponerle condiciones, que no se debe reformar la ley. Como se casaron con esa idea, hoy resulta de que todos nos damos cuenta de que hay que modernizar, hay que actualizar la ley. O sea, la propuesta de la CIGET es más integral en ese sentido. Es integral y está abordando solo los elementos que la sala obligó o está obligando al Parlamento a reformar. Tengo que hacer la pausa, entonces, pero cuando regresemos... Solo quiero aclarar para ponerme de acuerdo con Mario Tenorio, aquí tengo dos Marios, que efectivamente lo que le preocupa al colega Ponce son las definiciones, pero son definiciones como que hoy la ley del nombre dice, y así está sentado, me imagino, Mario Ponce, que dice Mario Antonio Ponce López. Eso así tiene que decir, porque es una definición que no afecta en nada. Así, y lo que viene aquí, y hay 4 páginas, por lo menos en el borrador que tengo, 4 o 5 páginas que habla de las definiciones técnicas que hay que establecer en la ley. Eso toca la telefonía, por supuesto que la va a tocar. Bueno. Entonces, pero obviamente, y todo el régimen de sanciones es para todo aquel que incumple la ley. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Y ahí no hay dedicatoria de nada. Lo que sucede es que a veces nos casamos con aprehensiones innecesarias que no nos permite ver el mundo claro, y en este caso ponernos en defensa de los intereses de la ciudadanía, salvaguardando los privilegios que otorga la ley para los inversionistas. Ok, una pausa, regresamos ya para el cierre, una breve intervención de cada uno para cerrar la entrevista de esta mañana. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. A ver, lo vamos a hacer de esta manera, muy breve, doctor Mario Tenorio, ya para el cierre. Bueno, irnos con el compromiso, Romeo, de que en esta tarde se va a escuchar de manera amplia a la superintendenta, y si hay necesidad de hacer algunas modificaciones a su propuesta, pues las vamos a tener que hacer. Si hay necesidad de recibir observaciones, que yo espero que no sean muchas, porque estaríamos desnaturalizando ese consenso que se ha construido entre superintendenta y concesionarios del espectro de radio y televisión. Y también con el otro compromiso que vamos muy convencidos, creo que Rolando también nos acompaña en ese sentido, de que tenemos que escuchar a los operadores de servicio telefónico la próxima semana. Pero vuelvo y repito, yo paso porque se debe de valorar. Yo no estoy desconociendo en ningún momento la inversión que esas empresas han hecho, la generación de empleo que también han hecho en el país, y eso se respeta. Por lo tanto, nosotros creemos que vale la pena escuchar los distintos puntos de vista. Bien, diputado Mata. Sí, este día vamos a tener a la ingeniera Blanqui Coto y su equipo técnico para explicarnos ampliamente las propuestas, las 36 reformas que está proponiendo a la ley de telecomunicaciones. En consenso, nosotros vamos a respetar, creemos que es perfectible, pero obviamente está centrado en los puntos centrales que planteó la sentencia. Incluso nosotros estamos muy comprometidos en respetar los derechos adquiridos, aunque como en lo personal he dicho de que no estoy de acuerdo, pero lo vamos a respetar porque así funciona la institucionalidad del Estado, y obviamente vamos a tratar de dar una reforma que garantice los derechos de los usuarios, los derechos de los concesionarios, para darle seguridad, ¿verdad?, y garantía
del proceso del desarrollo de toda la industria, Ok. pero obviamente dándole la potestad al Estado de regentear todo ese proceso. Mario, bueno, como debe ser, ¿no? Para eso hay entre rectores. Mario, lo bueno es que, de todas formas, un punto que le preocupa a algunos diputados, y creo que a ti principalmente, el tema de las telefónicas, pues el compromiso es de que se va a ser escuchado, ¿no? Yo no quiero de alguna manera pensar en que aquí se está defendiendo a un agente económico en particular. Ok. Yo lo que defiendo es la institucionalidad, Ok. la certeza jurídica que está inmersa en el espíritu de la sentencia de la sala. Porque yo no creo que este país siga haciendo las cosas al revés. Por capricho, por el hecho de ostentar el poder, yo tenga que de alguna manera violentar derechos y después estar siendo demandados en tribunales internacionales para pagar, porque siempre hemos sido condenados en los tribunales internacionales. Tenemos que pagar abogados. Tú sabes lo que significa pagar abogados para defender al país en esos tribunales internacionales cuando violentas derechos. Porque los agentes económicos que se meten a invertir en un rubro o en una actividad, se meten a invertir bajo reglas. Y por supuesto yo estoy defendiendo los impuestos de los salvadoreños, que no sigamos pagando de los impuestos de los salvadoreños las sanciones que nos ponen los tribunales internacionales por violentar derechos. Entonces, lo que yo he dicho acá es certeza jurídica, ser cuidadoso en Mario, proteger. con todo respeto, ¿no estás viendo fantasmas donde no los hay? Porque, por ejemplo, el doctor Mario Tenorio dice, no veo nada en la propuesta de la CIGED que se refiera a impuestos u otro tipo de situaciones. Si tú revisas minuciosamente la ley, que por supuesto te voy a mandar el proyecto, vas a encontrar que en efecto, en este caso voy a partir del hecho de los concesionarios actuales en telefonía, no tienen las mismas condiciones que se le están planteando a radiodifusión y a televisión. Pero no debemos, en ese caso... tenemos que equilibrar. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que traten de hacer en la comisión, porque yo tengo que terminar eso es certeza jurídica. Eso Ahora es lo vas a certeza ver. jurídica. Ahora vamos. Eso es fortalecer la institucionalidad del Estado, respetar las reglas. De acuerdo, Mario, muchas gracias. Pues sí, ese es el debate que está ahí, ¿no? Tratar de salir de las dudas, y hoy va a llegar la superintendenta precisamente para ese tema. Gracias a ustedes, gracias, doctor Mario Tenorio. Muchas gracias, Romeo. Mata, Mario, también muchas gracias por haber estado con nosotros. A mí por lo menos decirme ingeniero. el ingeniero Mario Ponce. Ya van a llegar varios Todavía pacientes. no llego a eso. Ya va a llegar, todavía no llega, doctor. Saludos, gracias. No vamos a pedir la maestría. Muchas gracias.